Bueno, el cáncer de piel en el país ha ido en aumento los últimos años. Esto lo ha convertido en uno de los más comunes en Chile, siendo el 90% de los casos por la exposición al sol. ¿Cuáles son los factores de riesgo y a qué signos hay que estar atentos? Bueno, para analizar este tema conversamos con el doctor Nelson Lobos, dermatólogo de la Clínica Alemana y miembro de la Comisión Nacional del Cáncer del MinSal. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes ya. Hablemos de lo que está pasando con este tipo de cáncer, pero empecemos de la base. ¿A qué se debe y también cómo se manifiesta? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el cáncer de piel es una realidad en nuestro planeta. En los últimos años se ha visto un aumento progresivo. Eh, ¿Qué es lo que es el cáncer de piel? Para partir de varios tipos. Hay algunos que son más sensibles que otros, que tienen diferentes formas de manifestarse, pero en general corresponde a una proliferación de una célula de la piel de forma descontrolada, generalmente de la primera capa de la piel. La mayor cantidad de cáncer de piel se genera en la primera capa de la piel, llamada epidermis. ¿Y por qué? Es un poco obvio, ¿no es cierto? Que es la que está en directo, es nuestra primera barrera frente a la exposición solar. Exposición solar, como sabemos, es la principal causa de un factor modificable que muchas veces no entendemos. Nosotros, por ejemplo, sabemos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al cáncer de piel, que el tabaquismo, ¿no es cierto?, es una causa. Ha quedado demostrado en las estrategias del ministerio, en las cajetillas de cigarros, pero a la gente todavía no le queda tan claro que el daño solar, en diferentes medidas, la exposición solar es nuestro factor de riesgo principal para el cáncer de piel. Esto genera una alteración en nuestras células a nivel genético, a nivel molecular. Hay toda una revolución en este momento del estudio de cómo se origina, pero sabemos que el sol es la principal noxa, la principal causa, el factor modificable que altera nuestro material celular de la piel y eso estimularía un crecimiento descontrolado que lleva en el fondo a la formación de estos tumores, que se pueden manifestar de diferentes formas. Como manchas, ya sea adquiridas o previas que cambian, manchas nuevas de crecimiento progresivo, de muchos colores, de bordes que son más bien irregulares, que también a veces heridas que no cicatrizan en un periodo más o menos esperable, dentro de un mes, 2 meses una herida va a estar cicatrizada, pero tenemos heridas que persisten en el tiempo que no cicatrizan, heridas que por ejemplo tienen una hemorragia espontánea sin un traumatismo previo. Por eso hay que estar atento, por eso la importancia del autoexamen, de autocontrolarse y de acudir al especialista, a un médico de una manera oportuna, porque a pesar de todo este espectro de cáncer de piel, yo siempre le explico a mis pacientes que todo cáncer de piel detectado de manera oportuna tiene un buen pronóstico. Cuando tenemos estos tipos de pacientes que llegan y que vemos que están más complicados con metástasis, a veces, la mayor parte de los, bueno, otras veces no, pero en general, si hubieran consultado a tiempo, podríamos habernos prevenido ese escenario. Doctor, justamente le iba a preguntar a propósito de eso, bueno, lo importante que es la detección de manera temprana, pero ¿qué pasa si dejamos pasar esa mancha, esa cicatriz que no cicatriza de manera correcta? ¿A qué uno se puede arriesgar si no va a una consulta médica? Mira, lo primero que hay que entender es que dentro del espectro de los diferentes tipos de cáncer de piel, la mayoría tienen un buen pronóstico, ¿ya? Ya. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es el más común, es una lesión que crece de una manera más o menos lenta y con el tiempo, al ser pesquisada por un dermatólogo, con este aparato que le llamamos el dermatoscopio, que es un aparato que nosotros utilizamos en nuestra consulta, nos permite aumentar la visión del ojo humano hasta casi 10 veces. Y nosotros vemos algunas estructuras en estas lesiones donde podemos predecir o más o menos estimar con cierta objetividad frente a qué tipo de cáncer de piel estamos. Lo más frecuente que son el vaso celular. Puede pasar un tiempo, yo veo pacientes que me dicen, mira doctor, tengo esta lesión acá en la mejilla hace 5 años y ha crecido, me muestran fotos y han crecido un Mm. poco. Uno la extirpa, no hay problema. Eso se llaman carcinoma. Hay otro tipo de carcinoma también que se llama espinocelular, que también es bastante parecido, que se genera más como una lesión más descamativa. Si la pesquisamos a tiempo, la podemos extirpar, incluso la podemos tratar con algunas cremas, con nitrógeno líquido. Pero el problema es el melanoma, que el melanoma da cuenta como del 5% del total de cáncer de piel, que son lesiones más bien pigmentadas. En el tipo de piel como la latina, son lesiones que tienden a ser más pigmentadas versus las pieles que son más nórdicas, son fototipos 2, 1, donde las lesiones tienden a ser despigmentadas. Ahí es más difícil hacer el diagnóstico. Pero Claro. las pieles latinas como las de nosotros, estas lesiones pigmentadas, uno las puede pesquisar a tiempo. Ahora, si se nos pasan, el riesgo es que se conviertan en invasoras. Estamos hablando del Ya. melanoma. Y una vez que se hace invasora, ¿qué significa eso? Que pasa a la segunda capa de la piel, es donde aumenta el riesgo de hacer metástasis, de ramificarse. Ahora, el tiempo en que esto puede ocurrir
a veces es impredecible. Yo veo pacientes que han tenido este tipo de lesiones más de 5 años y cuando tú las pesquisas siguen siendo superficiales Claro. o con invasiones muy pequeñas que no dan mucho riesgo. Una la extirpa y se acaba el problema. Pero efectivamente, nos cuesta mucho, no te podría decir exactamente, ahora, el menor porcentaje de estos casos, estas lesiones pueden hacer metástasis. Como te explicaba, un cáncer de piel detectado a tiempo, se estima que más del 95% de los casos estamos en un buen escenario. Doctor, le quería preguntar también a propósito, ¿qué tan común es el cáncer de piel y si este se manifiesta en algún rango etario principalmente o es transversal? Si también nos podría comentar a propósito de eso. Por supuesto, mira, nuestro país no cuenta con una buena estimación de la incidencia y de la prevalencia, del número de casos nuevos o antiguos por año. Y generalmente extrapolamos los datos de la Agencia Internacional de Estudio del Cáncer de la GloboCan, cuya base es la Organización Mundial de la Salud, que estima que es uno de los cánceres más frecuentes. De hecho, los carcinomas, que son estos tipos de cáncer más indolentes, se estima que es la principal como frecuencia de cáncer entre todos los cánceres, ¿ya? El melanoma en la GloboCan se estima como siempre están entre el lugar 20 y 19 del total de cáncer. Y discúlpame la otra pregunta que me dijiste. Le había dicho si es que esto se puede ver reflejado quizás en un rango etario en particular o Sí. esto es de manera transversal. Por supuesto, mira, se estima que la incidencia, o sea, el número de casos nuevos de melanoma aparece entre los 40 y los 60 años. Ya, Entre los 50, 60, 60, 65 años, dependiendo del tipo de cáncer también. Y claro. depende también del nivel de exposición solar, Eso mismo le quería digamos, preguntar que hayamos tenido en la vida. eh, ¿cómo disminuimos los riesgos? Esto me imagino que es a raíz de la exposición al sol de manera acumulativa, pero también cómo podemos reducir el riesgo a enfrentarnos a este tipo de enfermedad. Mira, esto es algo muy importante y siempre lo preguntan en la entrevista. Existen varias formas de exponerse al sol, pero está demostrado que en el caso del melanoma, la radiación solar que recibimos en los primeros 20 años de vida sería una de las principales causas, ¿ya? Ya, Versus la exposición solar de los carcinomas, que generalmente ocurre como más acumulativa a lo largo del tiempo. Ahora, el sol en ambos casos es el factor más importante modificable y sin duda las formas de hacerlo es las normas o las recomendaciones que siempre se dan en todas las campañas, que son estrategias complementarias. Esto es muy importante porque todavía sigue llegando muchas personas a la consulta que dicen, doctor, yo uso bloqueador. Entonces van a la playa, van a la piscina, actividades recreativas de tipo deportiva, y ellos creen que por estar con protector solar están completamente protegidos. Eso no es así. El protector solar es una estrategia más para ayudarnos a prevenir esta exposición solar. Las otras estrategias que siempre recomendamos son preferir la sombra, usar sombreros de ala larga de 7 centímetros, anteojos con protección UV, ¿qué más? Bueno, el uso del protector solar cada 2 horas, hay que ver bien qué tipo de protector usamos. Los protectores orgánicos, que son los más utilizados, ¿cuál tienen que recomienda, por absorberse. ejemplo, en bloqueador Mira, en solar? general se recomienda cualquier protector solar, pero que se utilice. El Ya, factor de protección 30 hacia arriba. eh, si van a ocupar orgánicos, que son los típicos que utilizamos, que son más ligeros, que tienen este efecto como más cosmético, que no se notan, ahí tienen que absorberse 30, 15 minutos antes de salir a hacer la actividad. Estos protectores solares absorben la radiación y la transforman en calor. ya. Versus los que son más físicos, estas que la gente les llama como pantallas solares o físicos, que son estas como pastas blancas que tienen efecto más como de blanquecino, como efecto mismo le llamamos nosotros, que generan más como una dispersión de la luz. Estos protectores solares se aplican e inmediatamente empiezan su efecto porque el sol rebota sobre ellos. Y habitualmente son los que se recomiendan más en pieles más sensibles porque al no absorberse en teoría se asocian a menos reacciones alérgicas, pero no es tan así. En los dos tipos de protectores solares los recomendamos, pero recuerden, complementarios. Lo otro que hoy día está muy en boga es el uso también de la ropa anti-UV con filtro solar, con protección solar, que no es una medida que le vamos a recomendar a toda la población porque a veces no está al alcance de todos los bolsillos, pero es una estrategia también complementaria. O la ropa también de trama gruesa, de colores negros, azules. Yo sé que es difícil utilizar ese tipo de ropa cuando hay 30 grados, pero son estrategias complementarias. Y lo otro que estamos recomendando mucho hoy en día, ya que tenemos a mano nuestros celulares, ¿no es cierto? Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, la aplicación Clima. Ustedes pueden acceder a la radiación UV exacta en el momento que ustedes quieran, en el lugar del mundo que ustedes quieran. Y lo que hoy día la Organización Mundial de la Salud recomienda es que sobre factor UV 9, radiación UV, perdón, 9, 10 y sobre todo 11, evitar la exposición solar directa. Ya. Evitar la actividad recreativa. Si van a salir a comprar, a salir a pasear al perro, van a ir a la playa, van a ir al lago, qué sé yo, a la piscina,
ocupar esta estrategia, si ven que la radiación está sobre 9 10 eviten hacerlo, y si lo hacen bajo la sombra, con quitasol y con estas otras medidas, preferir la sombra y las otras medidas que ya les he mencionado. Doctor, usted mencionaba que el bloqueador idealmente ir aplicándose cada 2 horas. Va a depender del lugar donde uno esté, por ejemplo, como también lo hacemos con los niños, en la playa, en la piscina. ¿Cuál recomendación podría entregar en ese caso? Exacto, mira, como te explicaba, lo importante acá es juntar todas estas recomendaciones y convertirlas en como una comportamiento preventivo, ¿no es cierto? Ya. Hay evidencia que los niños no deberían exponerse al sol. Yo no les puedo decir eso a la población, ¿no es cierto? Hay recomendaciones que bajo los 3 años no se expongan de forma directa con estas radiaciones, porque como la piel es más inmadura, tiene más riesgo de aumentar el daño, ¿no es cierto? Pero la recomendación siempre en el caso de los niños, antes de los 6 meses hay que ocupar protectores con micropigmentos. Después hay desde los 6 meses hasta los 3 años hay otro tipo de protectores que se pueden utilizar, habitualmente dentro de estas marcas que les ponen como Pediatrics. Desde los 3 años en adelante pueden empezar a utilizar ya los protectores solares ya más adultos, estos que son como que se absorben. Siempre, cada 2 horas, el protector solar a las 2 horas y media ya está dejando de funcionar. Esto es muy importante. Muchas personas llegan y me dicen, doctor, me apliqué protector solar. A ver, cuéntame, ¿a qué hora te lo aplicaste? A las 8 de la mañana. Y la segunda, no hay segunda aplicación. Hay que reaplicarlo. Y mezclarlo con este otro tipo de recomendaciones que ya te dije ya. Pero con respecto a los niños, preferir este tipo de protectores solares, de pantallas solares, que habitualmente están en todas las farmacias y pueden acceder a ellas sin problema. Pero a los niños mucho cuidado en exponerlo, por Doctor, lo que te también comentaba. usted mencionaba que es fundamental una detección anticipada, poder acudir al médico, muy importante. Pero ¿qué pasa después, cuando ya finalmente se diagnostica con cáncer de piel? ¿Qué pasa después? ¿Cómo es el tratamiento? Perfecto, mira, esto también es muy interesante. El tipo de tratamiento es variable y depende del tipo de cáncer de piel al que nos estemos enfrentando. La mayoría de los cánceres de piel, de forma inicial, se tratan de forma quirúrgica. Es Ya. decir, anestesia local, exéresis, sutura, se acabó el cáncer de piel. Asegurarse de que los márgenes estén libres, que no queden células dentro de nuestra piel sana. Y eso se hace con la lectura de las biopsias. La mayoría de los lugares hoy en día en Chile, tanto a nivel público como privado, disponen de especialistas para poder hacer este tipo de tratamiento. Ahora, en el caso muy raro, porque esto es infrecuente, nosotros estamos más acostumbrados a verlos porque nuestra especialidad, tanto en el nivel público como privado, cuando ya se nos escapa de las manos el cáncer, ya pasó a la segunda capa de la piel y se fue hacia otras zonas, a los ganglios, hacia otros órganos, los tratamientos van a depender un poco de dónde esté localizado. Pueden Ya. ir desde la radioterapia hasta hoy en día la llegada de unas terapias maravillosas que se llaman, se llama inmunoterapia, en la cual nosotros podemos desbloquear a nuestro sistema inmune para que se coman esas células que están en diferentes partes del cuerpo. No están libres, obviamente, de efectos adversos estas terapias, pero hoy en día han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer de piel, sobre todo con melanoma. Yo tengo pacientes con melanoma que han llegado tarde, han llegado con metástasis y con estas terapias han podido prolongar su vida. Yo tengo pacientes que llevan más de 5 o 6 años con metástasis viviendo con estas terapias. Es una cosa maravillosa. Desde el año 2011, si mal no recuerdo, fue la aparición de la primera, y hoy en día ya hay una serie de medicamentos que se usan de forma complementaria para mantener a estos pacientes con metástasis con una sobrevida adecuada. Doctor, y yendo ya a más al detalle, por ejemplo, ¿cuándo es un lunar que es sospechoso? Que hay que decir, mira, me lo tengo que ir a revisar, por si acaso. Sí, mira, no todos los cánceres aparecen dentro del lunar, eso es Ya. importante. Dentro de todos los melanomas, solo un tercio de ellos aparece, se estima que un tercio de ellos aparece sobre una lesión previa a un lunar previo. El resto de las lesiones generalmente son nuevas, son de nuevo, como le llamamos. Pero en el caso de los lunares o de una mancha nueva, que son, por así decirlo, como la alteración que podría ayudarnos a pesquisar un melanoma inicial, porque los carcinomas generalmente no se presentan como lesiones pigmentadas. Los carcinomas, que es otro tipo de cáncer de piel, son los más frecuentes, como te contaba, se ven como lesiones más nodulares, como a veces Claro. granitos pequeños de diferentes colores. Pero en el caso de los lunares o de manchas negras, que son las donde podríamos estar evidenciando posiblemente un melanoma, nosotros recurrimos a una estrategia histórica que siempre educamos a nuestros médicos generales, a nuestros alumnos, que le llamamos la técnica del ABCDE, que se refiere a 5 características de las lesiones. A hace referencia a la asimetría. Si tú tienes una lesión y la parte en dos o en cuatro, los cuadrantes son diferentes. B Ya. hace referencia a los bordes, son bordes irregulares, edentados, con entrantes, con salientes, versus una lesión normal que serían bordes más bien regulares. C hace referencia al color, 3 o más colores en una misma lesión.
D hace referencia al diámetro, 6 o más milímetros, no significa que vamos a sacar todas las lesiones de más de 6 o 7 milímetros, son características que se van sumando y que finalmente nosotros la complementamos con el análisis dermatoscópico para finalmente tomar una decisión de si sacarla o no. Y la E es lo que hoy en día más utilizamos y lo que generalmente lleva a consultar a los pacientes, que es la evolución, como te explicaba previamente. Sí. Lesiones que cambian, que crecen, que cambian de color, qué sé yo. Esa es la forma. Por eso el autoexamen es tan importante. Yo siempre educo a mis pacientes examinarse el cuerpo periódicamente 2 veces al año. Obviamente, si es posible, ir al dermatólogo 1 vez al año. Pero uno puede autoexaminarse en la casa a las zonas que, por ejemplo, no llegamos, como a la espalda, lo pueden hacer con un espejo, pueden pedirle a su pareja, a algún familiar que lo examine. Siempre mirarse las palmas de las manos, las plantas de los pies, los empeines, que son a veces zonas que no observamos, las uñas también. También el melanoma puede aparecer en las uñas, en el tejido que está alrededor de la uña, ¿De qué y también forma es es muy la uña? importante examinarlo. Generalmente las uñas aparecen como unas bandas ¿Ya? longitudinales que parten desde el origen de la uña hacia la zona más distal, le llamamos melanoniquia. Es una banda pigmentada, café, media negruzca, no siempre una banda pigmentada en la uña de un melanoma. A veces hay lunares o otro tipo de activaciones en las células que viven acá en la matriz unguial, en la zona que origina la uña, que pueden determinar también la aparición de una banda, por ejemplo, frente a traumatismo, a niveles raciales, la embarazada, hay algunos medicamentos, algunos fármacos también que pueden pigmentar la uña. No siempre una pigmentación unguial es un melanoma, pero generalmente tienden a ser bandas gruesas, más pigmentadas, anchas, que a veces incluso se comen la parte distal de la uña, eso le llamamos onicolisis, como una escotadura. Son estrategias que nosotros Claro. podemos pesquisarlas con nuestra herramienta y que también son signos de alarma para que ustedes consulten cuando eso aparezca. ¿Se manifiesta en ciertas partes del cuerpo más, en una más que otras, Sí. o va a depender derechamente de cómo se esté generando al interior del cuerpo? Sí, mira, generalmente los carcinomas, más del 80% aparecen en cabeza y cuello, Ya. ¿ya? Siempre atenta a la nariz, los pómulos, las orejas, la zona frontal, son zonas muy frecuentes. El melanoma en general, el tipo más común que se llama extensivo superficial, que da cuenta más del 70% de los melanomas, tienden a ubicarse en el tronco y en extremidades. En la mayoría de los textos de la evidencia actual se ve que en los hombres los melanomas tienden más a aparecer en la espalda y en Ya. las mujeres en las piernas. Eso es lo que habitualmente, pero esto mira, yo veo muchos pacientes con cáncer de piel a la semana, tanto en hospitales como en la clínica, y es relativo, pero en general en el grueso yo te podría decir que esas son las zonas más frecuentes de aparición. ¿Han aumentado los casos en los últimos años o esto se mantiene dentro del promedio? Sí, mira, como te explicaba, datos actuales en nuestro país, Claro. bueno, de hecho, en la Comisión del Cáncer se está trabajando un poco eso en el registro nacional, que con el tiempo quizás eso irá tomando más protagonismo, pero sí, la Organización Mundial de la Salud, a través de este observatorio que te contaba yo, que se llama GloboCan, que es de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, estima que el cáncer de piel va aumentando de manera progresiva y que en los últimos años ha aumentado a 2 hasta 3 veces. Se estima que desde el año 2020 hasta el 2035 los casos se pueden hasta triplicar. Ahora, considerar también que generalmente todas estas zonas de estudio consideran más pieles que son más bien nórdicas, más pieles Mm. blancas, que son las que se queman, que no se broncean. Sí que no. Las pieles más latinas como nosotros, nuestra piel se broncea más. El bronceado hay que considerarlo. Mira, esto es muy importante, voy a aprovechar de tocar un tema acá. No existe el bronceado seguro. El bronceado no es una estrategia preventiva. El bronceado es una manifestación secundaria al daño celular. Es el aumento de la melanina que pigmenta la piel para que la piel se protege. Cuando tú ves una piel Mm. bronceada, es una piel que fue dañada. Y Ya. las pieles más blancas no tienen ese mecanismo y eso también es probablemente una de las causas que hace que estas pieles tengan mayor incidencia, más prevalencia, más riesgo de tener cáncer de piel, pieles más blancas, que se queman, que no se broncean. Pero sí, ha aumentado. Me llama la atención porque la medicina y el tema preventivo ha crecido un montón, pero nos estamos quedando atrás con el tema del cáncer de piel porque todavía hay personas que no entienden el impacto que tiene. Tú no le puedes decir a la población que no salga a la calle, eso es imposible, ¿no es cierto? Pero lo que hay que hacer es evitar la quemadura solar, evitar el bronceado, evitar las exposiciones para que este daño solar acumulativo no cause un cáncer en la edad donde esto aparece. Yo estoy impresionado, yo veo entre 10 a 20 personas semanales con esto y todos dicen lo mismo, doctor, pero si yo no tomo sol. Claro. Pero como te explicaba, hay una exposición como subvalorada, Y hay que es que cotidiana. que ¿Entiendes? ponerle harto ojo en eso, doctor. Bueno,
Muchas gracias por profundizar todo lo que conlleva el cáncer de piel, también de la detención temprana y también detección, y también del tratamiento posterior a aquello. Así que muchas gracias, doctor Nelson Lobos, dermatólogo de la Clínica Alemana y miembro de la Comisión Nacional del Cáncer del MinSal. Que tenga una muy buena jornada de día, domingo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Que tenga buen día.